Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. Vamos a continuar viendo los números decimales y ahora vamos a ver cómo se escriben, así como vimos lo que significaban, pues en un principio, esos símbolos raros de los números enteros y naturales, que antes veíamos estos símbolos y no sabíamos qué eran, ahorita ya sabemos. Lo mismo con las fracciones, vimos cómo se escribían, numerador, denominador. En esta ocasión vamos a ver cómo se escribe este tipo de números, cómo se interpretan y cómo se nombran. También lo que vamos a ver es una representación esquemática de lo que representan esos números. Entonces, como se habrán dado cuenta, los números decimales son muy parecidos a los números fraccionarios, ya que poseen una parte entera y una parte fraccionaria, por así decirlo, una parte menor al entero. Por ejemplo, vamos a poner este número. .543. De hecho, este número se nos hace un poco conocido. Ya lo habíamos visto anteriormente cuando trabajamos con la calculadora, cuando vimos lo que fueron suma, resta, multiplicación, división de los números enteros. En la calculadora nos salía un resultado parecido a este, que en aquella ocasión les decía: no le hagan caso a lo que está después del punto, nada más enfóquense en la parte que está del lado izquierdo, ya que es muy semejante a la que nosotros habíamos obtenido. Bueno, pues ahora sí ya vamos a saber qué significa esta parte. Estos números se componen de dos partes. A esta se le llama parte entera y a esta se le llama parte decimal. Y ahora sí podemos definir lo que son los números decimales. Todos los números decimales, incluso lo buscan en internet, así lo encuentran tal cual, son aquellos números que poseen una parte decimal. Ahora bien, esta parte es muy parecida a las fracciones. Vamos a escribir una fracción mixta. Tres enteros con un medio. Eso ya lo conocemos. A esta parte, el número grande decíamos que era un entero. O bueno, aquí tres enteros. Y esta parte es la parte fraccionaria. Pues con los números decimales ocurre lo mismo. Esta parte entera representa a los elementos que están completos y la parte decimal representaría a la parte fraccionaria, aquellos elementos que son menores a un entero, que son pequeños fragmentos. Entonces, la parte entera son objetos completos y la parte decimal es la parte fraccionaria de este tipo de números. Entonces, esas son las dos partes de las que se compone un número decimal. Les voy a escribirlo aquí. Entera o entero, punto, y luego decimal. Entonces la parte entera, pues esa ya la conocemos, es un objeto completo, y la parte decimal son los pedacitos que le falten a ese objeto. Ustedes recordarán que en el video tutorial anterior, un solo entero
lo dividimos en 10 partes. Cada una de esas partes era un décimo. Y posteriormente, conforme fuimos dividiendo, esas pequeñas partes cada vez eran más pequeñas. Entonces, esta parte corresponde a esas partes que son más pequeñas que un entero. Por ejemplo, una galleta y un pedazo pequeño de galleta. Entonces, por ejemplo, con azul, acá, la parte entera corresponde a una galleta completa, así tal cual, y la parte decimal a unos pequeños pedazos de la galleta. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero lo que quiero que me entiendan es qué significa cada una de las partes. El punto es para separar tanto la parte entera como la parte decimal. Todos los números que están del lado izquierdo del punto nos representan valores enteros, objetos que están completos. Y lo que está del lado derecho del punto, la parte decimal, nos representan pequeños fragmentos de un entero. Por eso les digo, es igual que con las fracciones. En las fracciones mixtas teníamos un entero y una parte fraccionaria. La parte fraccionaria era menor a un entero. Lo mismo ocurre aquí. Ahora bien, ¿qué significa este tipo de números? Todo esto pues ya sabemos. Empezando desde aquí, después del punto hacia la izquierda, tenemos lo que son las unidades, decenas, centenas y así sucesivamente. Esto pues ya lo habíamos visto. Después unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar y todo eso. Ahora, lo mismo ocurre con los dígitos que están del lado derecho del punto. El primer dígito corresponde a los décimos. El dígito corresponde a los décimos. Recordemos que un décimo es la décima parte de un entero. Décimo es cada una de las partes que corresponden a un entero que dividimos 10 veces. Posteriormente, el siguiente dígito corresponde a los centésimos. Posteriormente, este dígito corresponde a los milésimos. Nosotros seguimos agregando dígitos. La siguiente columna corresponde a la parte más pequeña que nosotros nos imaginemos. Por ejemplo, le agregamos un 9. Después de los milésimos venían los 10 milésimos. Entonces este dígito corresponde a los 10 milésimos. Se llama 10 milésimos porque cada milésimo lo dividimos en 10 partes. Y de hecho el nombre proviene de en cuántas partes se divide un entero. Por ejemplo, los décimos se refiere a que el entero lo dividimos en 10 partes. Los centésimos vienen de 100, se refiere a que nosotros dividimos el entero en 100 partes.
Los milésimos viene que nosotros dividimos el entero en 1000 partes. Y los 10 milésimos viene de que los dividimos en 10,000 partes. Entonces más o menos ya han de empezar a intuir cómo está el asunto. Por ejemplo aquí 7, sí, otro 7. Esa columna sería de los 100 milésimos. Si agregamos otra columna, no sé, 8. Posteriormente estarían los millonésimos. De hecho, si se dan cuenta, la forma de nombrarlos es muy semejante a lo que habíamos visto: unidad, decena, centena, unidad de millar. Nada más que aquí, en vez de ir de derecha a izquierda, se van nombrando de izquierda a derecha. Décimos es muy semejante a decenas. Centésimos es muy semejante a centenas. Milésimos es muy semejante a miles, unidades de millar. 10 milésimos es muy semejante a decenas de millar. Y así sucesivamente. Lo único que los diferencia es que terminan en imos o simos. Y eso se refiere a que son cantidades mucho más pequeñas que un entero. Entonces así es como se van nombrando: décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo. Ahora, ya si ustedes quieren agregar más dígitos, pueden hacerlo y nombrarían al siguiente dígito con la siguiente cantidad, que serían 10 millonésimos, 100 millonésimos, 1000 millonésimos, 10,000 millonésimos, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se nombran este tipo de números? Hay varias formas. La forma completa se dice primero el entero: 371. Luego se dice todo el número completo. Después del punto se vuelve a decir el número. Pero ahora se le agrega la palabra de acuerdo a la posición en la que termina el número. Por ejemplo, 371 enteros, 543,978. Y como el número termina en los millonésimos, entonces sería 543,978 millonésimos. Entonces se menciona la parte entera y luego se menciona el otro número y se le agrega la palabra dependiendo de la posición en la que termine. Si el número, por decir algo, termina nada más hasta acá, olviden lo que está después del 4, sería 371 enteros punto 54 centésimos, porque termina en la columna de los centésimos. Esa es la forma larga y un poco cómoda. La otra forma pues es simplemente decir el número tal cual: 371 punto, aquí se dice punto, y luego el otro número, 543. O por ejemplo, quitamos esto: 371.5439. Entonces, esas son las dos formas de decirlos. La primera es decir el primer número, decir que es un entero, y luego decir el otro número y mencionar en qué columna termina. Y la otra, pues decir el número de un lado, luego agregamos la palabra punto, ya que esa palabra nos indica que es un número decimal, y luego el otro número tal cual.
Pero ahorita, nada más para entender este tipo de números, vamos a decir todo el nombre completo. Pero también la ventaja de los números decimales es que podemos trabajar con enteros más grandes. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en las fracciones teníamos este entero. Sabemos que el 14 no es un número grande. Podemos tener, no sé, 14 amigos, por decir algo. O sea, son poquitos. Sabemos que no es un número grande. Pero si nosotros pasábamos esa fracción a una fracción impropia, esto era igual a 70, 28, 98, 99, 100, 101 séptimos. Si nosotros pasábamos esta fracción a una fracción impropia, aquí obteníamos un número un tanto, no muy grande, o sea, porque sí podemos trabajar con el 100, pero sí nos resultaba un número grande. Y por ejemplo, si nosotros queríamos multiplicar por, no sé, 3/8, esto nos resultaba un número más grande. O sea, para representar un entero pequeño estábamos utilizando números muy grandes. Y eso como que dificultaba un poco los cálculos. En cambio, ahora imagínense, por ejemplo, representar en fracción este número. Tendríamos que multiplicar el 11 por este entero y luego sumarle 2. Nos iba a salir un número muy grande, del orden de las decenas de millar. En cambio, con los números decimales sí podemos trabajar ya con números enteros y con la parte fraccionaria de manera más simple. Ya no tenemos que trabajar con números grandes para representar fracciones pequeñas. Ya podemos trabajar directamente con enteros más grandes. Entonces, por ejemplo, tenemos este número. Ahora voy a poner aquí algunas representaciones. Esta figura en negro nos va a representar un entero. Ustedes recordarán en el video tutorial anterior que hice un cuadro muy grande de color negro. Este nos va a representar a un entero. Luego recordarán que este entero lo dividimos en 10 partes. Cada una de esas partes la llamamos décimo. No recuerdo ese de qué color lo puse, pero luego este décimo lo dividimos también en 10 partes. Nos salió un fragmento más pequeño, algo así, centésimo. Posteriormente ese centésimo lo volvimos a dividir en 10 partes. Nos salió algo más pequeño. A esa parte la denominamos milésimo. Y posteriormente, ya si ustedes querían, nos iban a salir objetos más pequeños. Por decir, este milésimo lo dividimos en 10 partes. Nos sale una pequeña porción, muchísimo más pequeña que todas estas. A esa nosotros la denominamos 10 milésimos. Y así sucesivamente. Y ustedes dirán, ¿por qué pongo esto?
porque vamos a representar de manera esquemática lo que nos representa este número. Entonces, este número se lee así. $391 enteros. La E de enteros. Y luego $250 y 4. ¿Y en qué columna termina? Décimos, centésimos, milésimos. Termina en la columna de los milésimos. Entonces son 254 milésimos. Y ahora, esa cantidad que nos representa 391 cuadritos de este. No voy a dibujar los 391, son muchos, pero son 391 enteros. Vamos a poner aquí 391. Posteriormente, este 2 nos dice que aparte de los enteros hay 2 décimos. Además de esos 2 décimos, nos dice que tenemos 5 centésimos. 1, más grande. 1, 2, 3, 4. Y después nos dice que tenemos 4 milésimos. 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es lo que nos representa este número. Nos representa que tenemos 391 enteros, 391 figuras completas. Y luego tenemos 2 décimos de una figura completa. Además tenemos 5 centésimos de esa figura completa. Y luego tenemos 4 milésimos de esa figura completa. Pero el nombre siempre lo da el valor más pequeño. En los números decimales, a partir del punto hacia la derecha está el número más pequeño. Entonces, eso quiere decir que como el 4 está en los milésimos, es el valor más pequeño. Por lo tanto, el nombre se lo da ese 4. Como el 4 está en la posición de los milésimos, entonces toda esta parte decimal se lee 254 milésimos. Vamos con otro ejemplo. Este es el siguiente ejemplo, 35.290. Entonces, este número se lee como, ahora con verde para que no se me acabe la cita pronto. $35 enteros y luego
90 décimos, centésimos, milésimos. Voy a escribirlo acá abajo. Entonces, ¿qué significa? Que este número va a tener 35 cuadritos enteros de esta. Va a tener 35 figuras completas. Por eso se les llama enteros, porque está completo, completo o entero. Incluso los números pues, también se podrían llamar números completos, pero ya por convención se les quedó eso de números enteros. Entonces 35. Luego tiene 2 décimos. Posteriormente tiene 9 centésimos. Entonces, este número se compone de 35 objetos completos: galletas, pasteles, juguetes, balones, lo que ustedes quieran. Y aparte, una pequeña porción de un entero. Siempre, 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 todo este número, no importa qué tan grande sea, siempre va a ser más pequeño que un entero. Entonces, aparte de tener 35 enteros, tiene 2 décimos de ese entero. Y aparte tiene 9 centésimos. Como no tiene milésimos, entonces pues hasta ahí lo dejamos. Ahora observen. Aquí lo voy a escribir. 35 enteros y luego el punto 29. Ahorita ignoren lo de abajo. Vamos a enfocarnos en este número. Se leería 35 enteros y luego 29. Estos son los décimos, centésimos. Sería 29 centésimos. Entonces, enteros con 29 centésimos. Y si nosotros dibujamos esto, nos va a salir lo mismo que el número de aquí abajo. Tenemos que dibujar 2 décimos. Aquí están. Y luego 9 centésimos. Aquí están. Como no hay milésimos, entonces no se dibuja nada. Entonces observamos que este número y este son iguales. Ustedes dirán, ¿y por qué? La respuesta es muy simple. Ustedes recordarán que habíamos visto números de este tipo. 39, por decir algo, 0,397. Y podíamos agregar del lado izquierdo todos los ceros que nosotros quisiéramos. Nada más del lado izquierdo. Y el número no se alteraba, ya que este cero nos estaba indicando que no había miles, que no había unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar. Entonces, así como en la parte entera nosotros podemos agregar del lado izquierdo los ceros que nosotros queramos, en los números decimales sí
se pueden agregar del lado derecho todos los ceros que nosotros queramos y no se afectaría. Voy a borrar esto. Por ejemplo, si tengo este número, 35 enteros con ese numerote, 290,000 millonésimos. Observen el número. Tenemos aquí 2 décimos, luego 9 centésimos, pero nos está diciendo que no tenemos milésimos, ni 10 milésimos, ni 100 milésimos, ni millonésimos. O sea, estos ceros nos están indicando que no tenemos nada de los siguientes fragmentos más pequeños. Como no tenemos nada, seguimos conservando los valores que están al principio. Entonces, en los números decimales podemos agregar los ceros que nosotros queramos del lado derecho, ya que nos están indicando que no hay nada de las siguientes partes decimales. Así como aquí, que estos ceros nos indican que no hay nada después de las centenas, aquí nos están indicando que no hay nada después de los centésimos. Entonces, esas son las analogías. Y así como en los enteros podemos agregar del lado izquierdo los ceros que nosotros queramos, en los números decimales del lado derecho podemos agregar los ceros que nosotros queramos. Pero solo eso. No podemos agregar ceros del lado izquierdo, por decir un cero aquí, porque ya se alteraría. ¿Qué nos está diciendo este número? Que tenemos 0 décimos, tenemos 2 centésimos y tenemos 9 milésimos, cosa que no es cierto. Aquí vemos que hay 2 décimos. Entonces, los ceros del lado izquierdo, pero nada más de la parte decimal, ahí no se pueden agregar. Pero del lado derecho sí se pueden agregar los que nosotros queramos sin que se altere el significado de esa cantidad. Ahora con la parte entera ocurre lo mismo. Esto ya lo habíamos visto. Podemos del lado izquierdo agregar los ceros que nosotros queramos, pero del lado derecho no, porque se alteraría. Por ejemplo, si agregamos aquí un 0, quiere decir que aquí tenemos 3.970 y no es lo mismo que 397. Este número, como ya tiene unidades de millar, es mayor. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso. En los números enteros del lado izquierdo, o bueno, en la parte entera del lado izquierdo, se pueden agregar los ceros que nosotros queramos. En la parte decimal se pueden agregar del lado derecho los ceros que nosotros queramos. Y de hecho, esto de agregar ceros va a ser muy útil cuando nosotros veamos lo que es la suma, resta, multiplicación, división, la potencia, la raíz. Va a ser muy útil. Ya lo verán en su momento. ¿Para qué? Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. El número se leería así: 2 enteros y luego vemos el 5 solito. Pues así tal cual. Sería 5 décimo, centésimo, milésimo. Y este número nos representaría lo siguiente. Serían 2 enteros, 2 cuadritos de estos. Aquí empezando, así los voy a dibujar. Y luego décimos no tenemos, centésimos tampoco, nada más tenemos 5 milésimos, que sería este cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5. Eso nos representaría
este número. Entonces, como ven, empezar a mencionarlos, empezar a leer este tipo de números es muy simple y nos permite entender lo que significan cada uno de estos números. Por ejemplo, aquí sabemos que este número significa que tenemos dos objetos enteros y 5 milésimos de un entero. 5 milésimos quiere decir que si un entero lo dividimos en 1000 partes, de esas partes nada más vamos a tomar 5. Vamos con un último ejemplo. Veamos. Sería este número. Y este se lee como 1254 enteros con 233, pero termina hasta la columna de los 10 milésimos, décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. ¿Qué nos representa ese número? Nos representa 1254 enteros o figuras completas. Si quieren ustedes, dibujan las 1254. Luego, décimos no tenemos. No, que décimos no tenemos. Centésimos tenemos 2. Son cuadros grandes. 1, 2. Milésimos tenemos 3. 1, 2. Y 10 milésimos también tenemos 3. Eso es lo que nos representaría esta cantidad. Nos representaría 1254 objetos enteros y luego 233 10 milésimos. Quiere decir que si un entero lo dividimos en 10.000 partes, solo vamos a tomar 233. Recuerden que aquí caben en cada uno caben 10 milésimos. En cada milésimo caben 10 milésimos. Y en cada centésimo caben 100 10 milésimos. Entonces tenemos 100 más 100, 200. Más 10, 20. Más 10, más 10, 210. Más 10, 20. Más 10, 30. 1, 2, 3. Entonces 233 10 milésimos. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Como ven, este está muy sencillo. Y antes que nada, les voy a sugerir que para los siguientes temas vayan buscando este tipo de hojas. Me acerco para que la puedan ver.
se llama hoja milimétrica. Esta sirve, bueno, tiene muchas aplicaciones, pero una de ellas es para poder graficar de manera más exacta lo que son los números decimales. Ustedes recordarán que ya hemos trabajado la recta numérica con números enteros, naturales y fracciones, pero los números decimales, conforme vaya aumentando el número en la parte decimal, más pequeño va a ser el objeto. Entonces como que va a ser más difícil ubicarlo. Con estas hojas podemos ubicar de una manera más fácil hasta milésimos. Incluso ustedes lo vieron en el video tutorial anterior, cuando traté de representar los milésimos, los centésimos, todo eso. Los 10 milésimos eran, perdón, los milésimos eran muy pequeñitos, apenas si se veían. Entonces con esta hoja vamos a poder graficar o ubicar en la recta numérica este tipo de números. Estos son los números 229.1, 35.81 y 0.537. Entonces escriben su nombre y también, si quieren, dibujan de manera representativa lo que significa cada cantidad, qué es lo que representa. Mientras tanto, ya me despido. No olviden suscribirse, dejar todos sus comentarios y nos veríamos para la siguiente ocasión. Hasta luego.